nuevamente nos apoya con sus opiniones. Gracias, Gustavo, por aceptar la invitación. Al contrario, Francisco, un placer estar contigo nuevamente. Pues a ver, la verdad que este tema de Argentina es, en fin, es tan complicado, ¿no? Estas peleas internas dentro del régimen, pero en fin, el último capítulo de esta novela es la entrada de Massa, ¿no? Sergio Massa, un personaje con peso propio político, ¿no? Hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados, ya ha anunciado sus primeras medidas económicas, es superministro, ¿no? Porque además no solamente economía, sino de producción y algunos otros ministerios más, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede decir este nuevo Superman argentino y sus medidas? Primero que no hay un superministerio porque tampoco hay superpoderes y quizás también sea un problema sobre generar expectativas porque los problemas son realmente grandes, recurrentes, ¿no? Como vos ya bien has planteado. Posiblemente este arranque de Sergio Massa como ministro de Economía en la República Argentina le dé la posibilidad al actual gobierno de tener por primera vez desde que asumió el poder allá por diciembre del 2019 la primer decisión que tenga algo de consenso, y me refiero al hecho de que lo están apoyando el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Habida cuenta de la enorme y larga lista de desavenencias internas que tenía la coalición gobernante. Esta parece ser la primera vez en la que al menos todas las fuerzas políticas que integran la coalición gobernante se han puesto de acuerdo, y esto me parece que es el hecho más relevante. De por sí te diría, hubo un cambio político, esta centralidad que ha ganado el dirigente Sergio Massa, ex presidente de la Cámara de Diputados, creo que muestra a las claras de que el cambio político llegó, pero lo que permanece también y se ha incrementado es la expectativa de la sociedad por resolver los problemas de la economía vinculados, por un lado, a la alta inflación y por otro lado también a la falta de dólares en la economía, que genera enormes problemas en el funcionamiento diario de la microeconomía y también de la macroeconomía. Así que te diría, hay mucha expectativa positiva respecto de esas medidas que anunció, pero el nivel de credibilidad del gobierno sigue siendo muy bajo, tan bajo como el que tenía el gobierno antes del ingreso de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Claro, precisamente estaba viendo en el diario La Nación, hablan de encuesta donde indica pues que la gente no cree mucho, o sea, en realidad pues no cree que la situación vaya a mejorar, ¿no? Creo que es un 90, 80%, en fin, una cosa bastante llamativa, ¿no? Y a pesar de que ese dato que vos tirás es negativo, yo te diría que es ideal para un gobierno que tiene tan bajo nivel de credibilidad, porque es preferible que vaya con políticas gradualistas y políticas incrementales, ganando terreno de a poco y no el exceso de confianza o el exceso de expectativas que pueda provocar que un pequeño error derrumbe toda una construcción política, ¿no? Entonces, que la gente tenga pocas o ninguna expectativa de que el gobierno pueda llegar a sacar a la Argentina de esta situación económica, yo creo que dentro de todo es un dato positivo. De acuerdo. Ahora, una de las medidas que está tomando Massa es que va a continuar con eso de reducir los subsidios, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de la economía argentina porque cuesta mucho dinero. Ahora estaba leyendo un artículo que decía que lo que se ha previsto de reducción de subsidio esa reducción se la come finalmente a la inflación, ¿no? Que lo que se pensaba reducir finalmente la inflación se lo está comiendo. Entonces ahí tiene también otro gran problema. Bueno, a ver, hay mucho para todavía por develar de las políticas anunciadas, de las medidas. Está claro que el cuadro tarifario para el consumo de energía es uno de los más grandes temas que tiene por delante la nueva Administración de Economía de la Argentina. Podría darse una situación en la cual hoy en la Argentina el 80% de la población consume el 50% de la energía y hay un 20% más rico que consume el otro 50% de la energía. Entonces, esta inequidad de alguna manera tiene que resolverse y aquellos que consumen más energía tienen que pagar más de los que consumen menos, pero al mismo tiempo también
no todos tienen la misma posición tarifaria, así que es realmente complejo, ¿no? Pero estimaciones del gobierno, las más optimistas, por cierto, hablan de que el ahorro en un año puede llegar hasta el punto del Producto Bruto. Y esto es un dato muy, muy significativo. Un punto de producto es realmente mucho dinero. Y pensemos también que Argentina tiene hoy una balanza energética desfavorable, pero que es altamente probable que con la construcción de un gasoducto que saque el gas de Vaca Muerta tengamos realmente una vuelta de tuerca en eso y pasemos a tener superávit en la balanza energética. Y esto puede cambiar de manera dramática el balance comercial de la Argentina. Claro, le recuerdo al público que Vaca Muerta es efectivamente una zona de explotación muy importante, ¿no? Argentina cifra mucho sus esperanzas en eso, pero ¿cuándo se podría dar eso que tú estás diciendo, ese vuelco, ¿no? Cuando esté construido, en fin, este gasoducto? Creo que le han puesto el nombre de Kirchner, ¿me parece, o no? ¿O me estoy No, no, no. allá? Ese es el nombre de una represa. Allá. Vaca Muerta es un yacimiento. Allá. Y, a ver, creo que en una primera etapa podemos pensar que hacia fin de año puede estar gran parte de ese gasoducto ya terminado. Y por otro, desde septiembre, la balanza energética, por el solo hecho de que pase el invierno, ya la Argentina va a gastar muchísimo menos. Esos dos hechos van a cambiar de manera dramática. Ahora, déjame decirte, Francisco, que el problema sigue siendo político, sigue siendo de credibilidad, sigue siendo de confianza. Digo, por más buenas medidas que se tomen, si el gobierno no recupera la credibilidad, estamos en un problema muy grande, porque además estamos en una encrucijada política en la cual la oposición actual, que fue anteriormente gobierno, tampoco es que está tan bien preparada para hacerse cargo de eventualmente del gobierno de la Argentina en las elecciones del año próximo, ¿no? Porque a la fecha, al menos en lo que dicen nuestras encuestas, solamente un 30% considera que la actual oposición tiene un plan económico y un 60% dice que no. Así que realmente estamos en un problema y hay que ver si, al menos por esta vez, la dirigencia argentina entiende el rol que les toca en este particular momento histórico y se ponen de acuerdo en al menos algunas políticas que tienen que ver con bajar la inflación o producir una mejora en la cuestión de la energía en el país, ¿no? Sí, efectivamente estaba viendo que incluso Macri es bastante, sumamente impopular, ¿no? Y en general, como tú decías, sí, la oposición no es que tenga tampoco pues este viento en popa, ¿no? A nivel de popularidad, eso es cierto, ¿no? Ahora, tú dijiste efectivamente, políticamente, digamos, Massa obviamente es mucho más fuerte. Sin embargo, estaba leyendo que algunos grupos minoritarios de la coalición gubernamental, grupos de izquierda, partidos comunistas de varios tintes, en fin, algunos estaban amenazando incluso con salirse de la coalición y dejar a la coalición sin la mayoría, digamos, con una simple mayoría, o sea, menor en todo caso, bastante más relativa, ¿no? Bien, sí, ese es un tema que hoy se está discutiendo. Ahora, es evidente que el gobierno argentino ha cambiado, que ha tenido un giro hacia el centro, algunos dicen a la derecha. Ahora, estoy convencido de que el gobierno va a poder maniobrar en esta cuestión de manera muy pragmática, ¿no? Me parece que ellos tienen por delante dos grandes etapas. La primera tiene que ver con llegar con una economía un poquito mejor de lo que hoy está, es decir, bajar un poco las expectativas inflacionarias y dejar en el Banco Central una buena cantidad de reservas en dólares. Ese es el objetivo, te diría, urgente, primordial, porque si no logran esto no van a llegar al 2023. Esta es quizás una de las últimas posibilidades políticas del gobierno del Frente de Todos para llegar con algo de oxígeno al momento electoral. Y la segunda etapa está referida al momento electoral. Hasta hoy nadie habla dentro del Frente de Todos de las candidaturas presidenciales, aunque está claro que Sergio Massa, es, entre comillas, un nuevo liderazgo que está asomando, y si logra conformar una paz económica hasta las elecciones del año próximo, yo no tengo dudas que puede llegar a ser un candidato con alguna chance de victoria también. De acuerdo. Y aquí el rol de Cristina Kirchner, porque claro, finalmente, si uno ve entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la poderosa en realidad es ella. Creo que Fernández, hasta donde yo sé, por lo menos no es que
significa una corriente como sí lo es Massa, me parece, ¿no? Digo yo. Ella, claro, ella también está pensando por su parte, entiendo, en las próximas elecciones, y si no es ella candidata, no sé, tal vez su hijo, o se conforme con que Massa sea el candidato, perdón. A ver, yo creo que así como el presidente Fernández ha perdido peso relativo hoy en la Argentina, también lo ha perdido Cristina Fernández. A pesar de ser la dirigente más importante del Frente de Todos, creo que esta centralidad política que ha logrado Sergio Massa es muy relevante, ¿no? Y es muy relevante porque la mirada que hoy se tiene de este proceso, desde incluso el exterior o países vecinos, tienden a distinguir que hoy posiblemente la economía tenga una menor influencia de Cristina Fernández de Kirchner que la que tenía hasta hace 30 o 40 días atrás. Y este cambio me parece que es muy relevante porque de alguna manera marca que además del cambio estético o el cambio formal de un ministro por otro, también hay un cambio de política, ¿no? Claro. Efectivamente, le recuerdo al público que en general Cristina Kirchner estaba más bien opuesta a todo lo que significara ajuste en general, ¿no? Y por eso se opuso a Martín Guzmán, el anterior ministro, ¿no? O sea, ella tiene ese perfil, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, ahora ha aceptado que venga Massa, con una política que se acerca o que parecía la que Guzmán quería implementar. Eso es lo más curioso, solo que ahora él sí tiene respaldo político, un poco porque ya no queda otra. O sea, es el último recurso básicamente que queda, ¿no? Firmo, suscribo al 100% lo que acabas de decir, porque es así. No hay más, no hay magia, no hay posibilidad de hacer más. Es más, yo creo que hasta la oposición se sintió sorprendida y todavía no ha podido reaccionar de una manera concreta, más allá de que han hecho lo que se espera de ellos, ¿no? Oponerse, porque son oposición. Pero creo que todavía están bastante desconcertados, ¿no? Por este cambio político en la Argentina, porque de alguna manera los obliga también a replantear todas sus estrategias de cara al 2023, que vamos a tener elecciones presidenciales. Claro. Ahora, otro tema que está sonando bastante en Argentina es el de el juicio contra Cristina Fernández, precisamente, ¿no? Ella ha tenido que, bueno, no ha tenido otra que escuchar al fiscal, claro, en sesión virtual, por supuesto, a los fiscales lanzarle una diatriba sobre el juicio que tiene que ver con este personaje Lázaro Báez, ¿no? Que ya ha sido condenado, entiendo, que se ha enriquecido de manera inexplicable y que, bueno, se dice que todo eso formaba parte de un entramado de corrupción con los Kirchner. Eso, ¿cuánto crees que puede afectar también políticamente? Bueno, ella está bastante afectada, su popularidad es bastante baja, pero en fin, ¿cuánto crees que eso también le pueda añadir algunos clavos, no iría al ataúd, pero en fin, digamos, hacer su situación menos confortable aún? Hoy, en términos de grieta, y aún si fuese una situación a la inversa, es decir, algún dirigente opositor pasando por este mismo proceso judicial, yo te diría que no le agregan ni le sacan nada de lo que ya tiene. ¿Por qué? Porque los que ya están definidos no van a cambiar su opinión a partir de esto, estén a un lado o a otro de la grieta, y los que están en el medio de la grieta tampoco es que confían demasiado en la justicia. Al respecto, debo decirte que el 90% de los argentinos no confía en la justicia argentina. Entonces, estaban y estamos acostumbrados a diversos montajes de la justicia que está muy politizada, que está muy atravesada, te diría, por intereses políticos. Entonces, es como que hay una natural desconfianza, ¿no? De todo lo que es este histrionismo judicial repentino de algunos funcionarios judiciales. De cualquier manera, tampoco confiamos en los políticos, ¿no? Prácticamente te diría que el 80% de la sociedad argentina tiene sentimientos negativos para con los dirigentes políticos. Así que el momento no es tan simple ni tan fácil y la justicia tampoco tiene esa mirada o esa posición que debería tener como el último eslabón para resolver los problemas de una sociedad, ¿no? La justicia también está sospechada de parcialidad y está sospechada de manejos poco claros. Al decirte, te diría que es uno de los sectores que tienen más privilegios hoy en la Argentina y, por ejemplo, no pagan impuestos a las ganancias, tienen 45 días pago de vacaciones al año y una serie de cuestiones que a lo mejor no son para discutirlas acá, pero que tienen que ver con este momento y este contexto de la Argentina donde nadie cree nada. Claro. Ahora, este cuadro, efectivamente, pongamos
no le vaya bien finalmente a Massa. ¿Tú crees que Argentina esté al borde de una explosión? Sí, claro, sí, claro. A ver, la posibilidad de fracaso de Massa es mucho más realista que su posibilidad de éxito. Esto está así y me parece que eso está claro porque además lo previsible es que las dirigencias no se pongan de acuerdo ni presten consenso. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un país con alto nivel inflacionario pueda salir adelante sin diálogo institucional? No existe ningún caso en el mundo que haya logrado eso. Entonces, es lo más probable que ocurra. Posiblemente los argentinos ya tengamos el cuero duro, ¿no? Con las crisis. El problema que tenemos adicional es que el mundo viene en una crisis realmente muy grave de la pospandemia, crisis económica, agravada por la guerra de Rusia con Ucrania, que está generando enormes problemas en la distribución de mercadería y de servicios a lo largo de todo el mundo, fundamentalmente la cuestión de la energía, ¿no? Entonces, estos momentos, yo diría, no son para que los políticos desarrollen sus egos electorales. Estos son momentos de diálogos institucionales, de diálogos de consenso, de diálogos constructivos. El problema es que quizás para los políticos eso no es tan importante. No, vamos a hacer el cambio, está también el tema electoral, precisamente a la oposición. Obviamente, para Argentina estaría mejor que Massa le vaya bien, y lo que significa que podría eventualmente ganar unas futuras elecciones. La oposición no le conviene tampoco, o sea, podrá tener una actitud, algunos por lo menos alguna actitud constructiva, pero otros no. O sea, ese es el dilema también de la oposición, ¿no? ¿Cómo hacemos para ganar la elección si la última oportunidad que aparentemente tiene Argentina tiene éxito? Así es, y déjame decirte, hay buenos dirigentes en la oposición, ¿no? Dirigentes que tienen capacidad de gestión o que tienen un nivel de posicionamiento electoral importante. Ahora, electoralmente nosotros tenemos un sistema de segunda vuelta. Lo que estamos viendo hoy es que en la Argentina del 2023 no hay ninguna fuerza per se que pueda ganar en primera, así que esto también le agrega un poco de complejidad, ¿no? Porque el panorama, falta un año todavía para las elecciones y pareciera que en la Argentina vivimos un vértigo electoral increíble, pareciera que vamos a votar presidente en 2 semanas o 3 semanas. Yo diría, debería primar la prudencia, ¿no? También, porque no es bueno que cuando hay una puja distributiva que no tiene arbitraje o que no tiene conciliación o que no tiene un árbitro, no es bueno que la sociedad siga sufriendo, ¿no? La inflación es un impuesto a la pobreza. Cada punto de inflación que sube en Argentina estamos arrojando a la pobreza a miles y miles de personas. Así que por ese mismo motivo yo te diría, ojalá la dirigencia entienda este contexto y tenga la actitud, digamos, de prudencia que hablábamos recién. De acuerdo. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Hay que desearle suerte, ¿no? En fin, tenemos que desear suerte mutuamente, pero en todo caso, la Argentina sin duda la necesitan y efectivamente, como tú dices, un atisbo de racionalidad en los dirigentes y desprendimiento en los dirigentes políticos, ¿no? Gustavo, gracias por estas explicaciones. Pues nada, seguiremos al tanto de lo que pase allá en Argentina. Te agradezco mucho. Que